Balmoral Castle, el antaño refugio de serena majestuosidad de la reina Isabel II, ha cerrado abruptamente sus puertas, sumiendo al reino entero en un profundo asombro y una oleada de especulaciones. La sombra de un misterioso incidente de seguridad se posa sobre sus ancestrales muros, enviando escalofríos por la espina dorsal de la nación. Los rumores se propagan con la velocidad de la pólvora, tejiendo narrativas sobre la posible gravedad de un suceso capaz de clausurar uno de los hitos más emblemáticos de la corona real británica, y lo que es más insólito, hacerlo en pleno apogeo de la temporada turística, cuando miles de visitantes ávidos esperaban un vistazo al corazón de la monarquía. Mientras tanto, en las suntuosas y silenciosas estancias del Palacio de Buckingham, Su Majestad el Rey Carlos III se enfrenta al que, sin duda, es el mayor sobresalto desde que ascendió al trono. Una reliquia de incalculable valor, un tesoro familiar que simboliza siglos de historia y continuidad real, ha desaparecido sin dejar rastro, como si se hubiera disuelto en el aire, a medida que los susurros, cargados de incredulidad y un creciente recelo, serpentean por los laberínticos pasillos de mármol del palacio. El torbellino de la atención pública y cortesana comienza a converger inexorablemente hacia la figura de una mujer, la reina Camila. Ella emerge a la vida pública con una sonrisa imperturbable, su semblante confiado y ataviada con una elegancia que desafía cualquier turbulencia interna. Se mueve con la gracia de quien no carga peso alguno, como si el incesante murmullo de las sospechas que la circundan no tuviera la más mínima conexión con su persona. Sin embargo, detrás de las puertas cerradas de sus aposentos privados, allí donde solo ella y el rey Carlos comparten intimidad, se extiende una gélida y cortante distancia, un abismo forjado no solo por el silencio, sino por la cruda realidad de una relación tensa. Cada mirada furtiva, cada palabra pronunciada, por insignificante que parezca, resuena con el peso de una lucha implícita por el poder y la intrínseca esencia de un desafío palpable. Esta narrativa trasciende la mera anécdota de un robo. Es la crónica de una profunda fractura en el seno de un matrimonio real que alguna vez fue consolidado, donde la confianza, el pilar fundamental de cualquier unión, se ha erosionado hasta desaparecer, y la verdad yace oculta y sepultada tras los imponentes muros de piedra del palacio. Es en este delicado equilibrio donde el poder se manifiesta como una espada de doble filo, y la pregunta ineludible se cierne en el aire, fría y cruda: ¿quién terminará pagando el precio más elevado por esta audacia? Y, más intrínsecamente, ¿podrá Camila, después de este escándalo, salir de las históricas puertas de Balmoral conservando intacto su preciado título real, o la marea de las acusaciones la arrastrará hacia un destino incierto? Bajo la pálida luz dorada de un verano escocés, el castillo de Balmoral se alza majestuoso, imponente, casi como una fortaleza inexpugnable, el último bastión de la monarquía británica, testamento silencioso de su resiliencia. Cada piedra antigua, erosionada por el tiempo, cada brillante vidriera que refleja la tenue luz, narra historias centenarias de reyes y reinas, las figuras que buscaron en este apacible retiro un efímero consuelo y un raro momento de paz en medio del precario equilibrio entre el poder y el ineludible deber dinástico. Este fue el lugar donde la reina Isabel II, en el crepúsculo de su vida, paseó en sus últimos días meditando sobre el legado centenario de la Casa de Windsor, un linaje forjado en desafíos y triunfos. Pero el 15 de julio de 2025, esa serenidad ancestral se hizo añicos. Una escalofriante y brusca declaración, emitida por la Oficina Real con la precisión de la hoja de un puñal, anunció el cierre inmediato del castillo de Balmoral debido a un incidente grave que involucraba la seguridad real. Una razón vaga, genérica, muy alejada de las habituales excusas burocráticas sobre el mantenimiento interior, envió escalofríos por todo el reino. Nunca en la historia moderna una joya de la corona tan icónica como Balmoral había sido sellada herméticamente durante el pico de la temporada turística, en un momento en que miles de visitantes entusiastas hacían fila
anhelando vislumbrar el corazón mismo de la monarquía. Fuera de las verjas de hierro forjado, los carteles de cerrado fueron erigidos con una presteza inusual. El personal de seguridad, generalmente visible y cordial, fue discretamente retirado, y el aire, antes ligero y festivo, se volvió pesado, espeso, cargado de una tensión casi tangible. En las bulliciosas calles de Londres, la gente comenzó a cuchichear. Las voces, primero tímidas, luego más audaces, estaban impregnadas de una mezcla de sospecha y creciente inquietud. ¿Seguridad real? ¿Acaso alguien dentro del palacio los ha traicionado? Se preguntaban, sus cejas fruncidas por la perplejidad. Solo unos días antes, en el Palacio de Buckingham, en el vibrante corazón de Londres, el epicentro indiscutible del poder del reino, el rey Carlos, al que algunos ya empezaban a referirse como el Sombrío, lidiaba con sus propias batallas internas. Intentaba encontrar un momento de paz, un respiro tras su reciente tratamiento contra el cáncer de próstata. A sus 74 años, su rostro, antes sereno, estaba ahora surcado por hondas arrugas que atestiguaban décadas de espera por la corona, cada línea una cicatriz de la ardua jornada. Sus ojos a menudo portaban un velo de nostalgia, un eco melancólico de un pasado turbulento que involucraba a la trágica princesa Diana, a Camila y el abrumador peso de la inmensa responsabilidad que ahora recaía sobre sus hombros, herencia de un linaje milenario. En su opulenta cámara privada, un santuario de historia y elegancia, donde antiguas pinturas cuelgan silenciosamente de las paredes y muebles victorianos, exudan el inconfundible aroma a madera añeja, Carlos solía deleitarse en la soledad, luciendo en su delgado dedo el majestuoso anillo de oro galés. Forjado con oro puro, extraído de la legendaria mina de Clogau, en Gales, y engastado con preciosas y raras gemas, el anillo no era una mera joya, sino un símbolo sagrado de la sucesión. Había sido transmitido de su abuelo Jorge V, el formidable rey de la Primera Guerra Mundial, a través de su amada madre Isabel II, el emblema viviente de la estabilidad en tiempos convulsos, hasta sus propias manos. Cada mañana, mientras se preparaba para importantes reuniones o momentos de profunda reflexión, Carlos acariciaba el anillo en su esbelto dedo, sintiendo su peso, una constante y tangible llamada al deber. Era un recordatorio incesante de su promesa de proteger y preservar la monarquía a toda costa. Sin embargo, por razones de seguridad y siguiendo un estricto protocolo real, no lo usaba regularmente en eventos públicos. En cambio, lo guardaba diligentemente en una caja fuerte oculta en su habitación privada, un tesoro accesible solo para él y un puñado de individuos de confianza inquebrantable, entre ellos la reina Camila. Lo recuperaba en las mañanas tranquilas, lo lucía brevemente como un ritual personal para conectar con su legado ancestral, y luego lo aseguraba de nuevo, garantizando que el tesoro permaneciera a salvo, intocable. Pero esa fatídica mañana de agosto, solo unos días después del inexplicable cierre de Balmoral, Carlos abrió la caja fuerte en su habitación privada, y su mundo se desmoronó. El anillo había desaparecido. Su corazón comenzó a golpear desbocado en su pecho como un tambor de guerra, y un sudor frío y traicionero brotó en su frente, a pesar de la fresca brisa que circulaba por la habitación. «Imposible», susurró. Su voz temblaba ahora como las hojas de otoño en el viento. Sus manos, desesperadas, hurgaron una y otra vez en la caja fuerte vacía, con la vana esperanza de que todo fuera solo una pesadilla. Pero la cruda realidad lo miraba de frente. Nada. Carlos, el rey que había enfrentado innumerables desafíos y crisis de estado con una fortaleza inquebrantable, sintió de pronto que el trono bajo él, la mismísima base de su poder, temblaba peligrosamente. Con urgencia convocó al equipo de seguridad real, un grupo de élite, guardias entrenados con la máxima disciplina para proteger los secretos nacionales, y ordenó un barrido exhaustivo de todo el palacio. El personal, en un frenesí silencioso, se movilizó, revisando cada rincón y grieta, desde los suelos de mármol que brillaban débilmente bajo la luz de los candelabros,
hasta los oscuros pasillos y las habitaciones selladas que rara vez eran visitadas. Pero no hallaron el más mínimo rastro. Carlos ya no pudo mantener la compostura. Su rostro, antes pálido, se sonrojó con rabia y miedo. Una ira furiosa se cernía sobre él. Golpeó su puño contra la antigua mesa de madera. El eco resonó por la habitación como una maldición, una sentencia ineludible. «¡Encuéntrenlo a toda costa!», bramó. «Esto no es solo una joya, es mi herencia. Perderlo es perderlo todo». El caos se extendió por el palacio como una plaga silenciosa, invisible pero palpable, sembrando la sospecha y el miedo en cada rincón sombreado de Buckingham. El palacio de Buckingham, antaño un bastión de orden, descendió a la confusión. Los asesores murmuraban entre sí, sus ojos llenos de duda. Los sirvientes, sus cabezas gachas en un gesto de sumisión, evitaban cualquier contacto visual. La atmósfera se volvió pesada, opresiva, grave como una lápida. Mientras tanto, la reina Camila, con su sonrisa enigmática, esa gracia aristocrática que emanaba de cada uno de sus gestos y un pasado tan tormentoso como cualquier mar en tempestad, hizo su aparición en un evento benéfico en el centro de Londres. Vestía un elegante vestido azul pálido, y su semblante radiante la presentaba como la epítome del desapego, sonriendo y estrechando manos con los voluntarios, charlando con una serenidad que parecía ajena a cualquier preocupación. El público, ajeno a la tormenta que se gestaba en Buckingham, no notó nada inusual. Camila parecía disociada, una figura de porcelana intocable. Pero los reporteros veteranos, aquellos que siempre están olfateando los detalles más pequeños con una perspicacia casi animal, captaron algo. Observaron cómo sus ojos, con una agudeza calculadora, escaneaban discretamente a la multitud, como un jugador de ajedrez meditando el siguiente movimiento decisivo. Y un detalle en particular capturó la atención de algunos de los asesores más cercanos del rey Carlos. En un raro momento de descuido, o quizás de audacia, Camila reveló un brazalete resplandeciente en su muñeca, una pieza inusual que no formaba parte de su colección de joyas públicas. Su gema central era idéntica, ominosamente idéntica a la del anillo de oro galés. El misterio se profundizó, cobrando un aura más densa. Luego, el señor James, un leal sirviente que había dedicado más de 30 años de su vida al servicio de la realeza, hizo un descubrimiento que heló la sangre de Carlos. Reportó señales evidentes de manipulación en la cerradura de la habitación privada del rey. Con su cabello blanco plateado y manos callosas, marcas de décadas de incansable servicio, informó con voz temblorosa, casi un murmullo: «Su Majestad, hay arañazos recientes, como si alguien hubiera usado herramientas profesionales». Carlos palideció. La sangre se drenó de su rostro con tal rapidez que lo hizo parecer una estatua de cera. Inmediatamente ordenó una revisión exhaustiva de las cámaras de seguridad. Pero el sistema de cámaras del pasillo, financiado con millones de libras para garantizar una seguridad absoluta e inquebrantable, había fallado convenientemente durante exactamente 2 horas la noche en que Balmoral cerró, casi como por arte de magia. Un oficial de seguridad, con una nota de perturbación en su voz, descubrió además que una de las asistentes cercanas de Camila, aquella que con frecuencia accedía a la habitación privada de Carlos, había abandonado el palacio justo después de aquella noche, llevando consigo una pequeña maleta, notablemente custodiada. «Esto no es una coincidencia», rugió Charles, sus ojos destellando como los de una bestia herida, sus manos golpeando la mesa con tal fuerza que una taza de té se hizo añicos, esparciendo fragmentos de porcelana por el suelo, un sonido nítido que reverberó en el silencio cargado de tensión. Comenzó a sospechar de todos a su alrededor, asesores, personal y especialmente de Camila, la única aparte de él con acceso al sagrado tesoro del anillo en la caja fuerte. ¿De dónde se originaba esta intriga?
¿Provenía de enemigos externos o era un veneno gestado dentro de la propia familia real, donde la lealtad siempre ha sido puesta a prueba por la ambición desmedida? La pregunta se cernía en el aire, pesada y ominosa, abriendo una crisis de proporciones aún mayores. Ya no se trataba solo de la pérdida de un tesoro invaluable, sino de la fractura de la confianza que sostenía el matrimonio real y, por extensión, el trono mismo. La investigación sobre el anillo de oro galés se estancó, atrapada en la oscuridad como un acertijo irresoluble, sacudiendo a Buckingham Palace hasta sus cimientos más profundos. El rey Carlos, obsesionado con la inexplicable desaparición del anillo, ordenó un escrutinio minucioso de cada miembro del personal, cada recuadro de las cámaras de seguridad que funcionaban, cada pasaje secreto que se pudiera encontrar. Cada mañana se erguía frente a la caja fuerte vacía en su habitación privada, sus ojos perdidos en un sinfín de pensamientos turbulentos, y susurraba con una voz apenas audible: ¿Quién se atreve a robar mi legado? ¿Quién se atreve a pisotear mi juramento a mi madre? Para Carlos, el anillo trascendía la mera categoría de una joya. Era la encarnación misma del trono, el símbolo de la confianza, y su pérdida se le clavaba en el corazón como la hoja afilada de un puñal, desestabilizando los cimientos mismos de su recién heredada dinastía. Mientras Carlos se ahogaba en un torbellino de dolor y furia, embarcándose en una frenética e infructuosa búsqueda del anillo, la reina Camila parecía mantenerse al margen de la tormenta, distante, casi etérea. Ignoraba el palpable caos que reinaba en el palacio, su aguda mente enfocada con la precisión de un láser en un único y ambicioso objetivo: el poder. Las grietas internas comenzaron a hacerse visibles, como fisuras incipientes en los antiguos muros de piedra de Buckingham, extendiéndose de forma incontrolable y amenazando la integridad del bastión real. Una fuente cercana, una vez inquebrantablemente leal a Carlos desde sus días como príncipe de Gales, de repente filtró información sensible a la BBC a través de una llamada anónima. Camila no solo quiere poder, se informó en el noticiero, elevando la tensión. Ella podría haber tomado el anillo para enviar un mensaje, para mostrar un gesto, afirmando que ella es quien realmente tiene el control. Esta revelación, de una audacia jamás vista, se encendió como una chispa en yesca seca, provocando debates acalorados en todo el reino. Desde las pintorescas casas de té en Notting Hill hasta las bulliciosas salas de redacción en Fleet Street, la gente murmuraba, sus voces llenas de asombro y escepticismo. ¿Camila realmente tomó el anillo? ¿Qué busca del trono? Camila, que ostentaba el título de reina consorte, una designación cuidadosamente establecida por Isabel II para limitar su papel a una figura ceremonial, parecía poco dispuesta a aceptar esa posición limitada. Había consolidado discretamente el poder a través de una intrincada red de asesores de medios, personal de seguridad y organizadores de eventos, áreas que alguna vez estuvieron bajo el meticuloso control de Carlos, destinadas a mantener la imagen dignificada de la monarquía. Pero Camila, con una astucia calculada y una inteligencia maquiavélica, los convirtió en herramientas al servicio de sus propias ambiciones. Sostenía reuniones secretas en rincones ocultos de Londres, ajustaba los horarios de eventos sin consultar al rey Carlos e incluso interfirió en los nombramientos de seguridad, un movimiento que dejó atónitos a los asesores de larga data. «Ella está actuando como la verdadera reina», susurraba un asesor en los pasillos de Buckingham, sus ojos ansiosos, las manos aferradas a los documentos como si temiera ser descubierto. Las reuniones de Camila a menudo ocurrían en las sombras, tras gruesas cortinas que ocultaban sus movimientos, donde discutía con estrategas de medios cómo moldear su imagen, la de una mujer moderna, fuerte, liderando la monarquía más allá de los límites tradicionales. Pero los asesores comenzaron a sospechar cuando descubrieron que ella preguntaba con demasiada frecuencia sobre las medidas de seguridad de la caja fuerte real, como si estuviera sondeando secretos que no le correspondían conocer.
El cambio más impactante fue descubierto por Carlos una mañana, cuando abrió el sitio web oficial de la realeza en su tableta. En la pantalla, el título de Camila había sido alterado, de reina consorte a simplemente reina. Un pequeño cambio en apariencia, pero que se le clavó en el corazón como un puñal. ¿Quién se atreve a hacer esto? Rugió en la sala de reuniones, su voz resonando entre los retratos de reyes pasados, como si éstos lo miraran con reproche desde sus marcos dorados. Este era un insulto directo a los deseos expresos de su madre, quien había sido muy específica en que Camila nunca llevaría el título de reina a secas, precisamente para salvaguardar el legado real y apaciguar a un público aún atormentado por el recuerdo imperecedero de la princesa Diana. Carlos recordó los años de lucha para que Camila fuera aceptada, las largas noches enfrentando la crítica pública y mediática. He sacrificado tanto para protegerla, pensó, sus ojos enrojecidos mientras se sentaba solo en el jardín de Buckingham, el dulce aroma de las rosas recordándole los días perdidos y los pactos rotos. El cambio de título no era un error técnico, era una declaración audaz, un desafío abierto que demostraba que a Camila le importaba poco el dolor de Carlos o el anillo. Ella quería afirmar su poder, y el anillo desaparecido podría ser su herramienta para señalar que ella era quien sostenía el legado. La situación se volvió aún más grave cuando Edward, el consejero de confianza de Carlos desde sus días de príncipe, fue abruptamente reasignado. Edward, con su cabello canoso y ojos penetrantes, había permanecido al lado de Carlos en los momentos más oscuros, desde el escándalo de Camilla Gate hasta las presiones de la sucesión bajo la sombra omnipresente de Isabel II. Solo unos días antes, en una reunión privada, iluminada por el resplandor de una chimenea que proyectaba sombras en su rostro severo, Edward advirtió: «Su Majestad, Camila no solo está extralimitándose. Temo que ella tomó el anillo de oro galés. Solo ella tiene el acceso y el motivo. Si no actúa, el trono caerá en sus manos». La advertencia cortó la ya frágil confianza de Carlos como una cuchilla afilada. Pero poco después, Edward fue transferido a un puesto insignificante en Escocia, cerca del misteriosamente clausurado Castillo de Balmoral, una clara señal del cambio de poder. Carlos confrontó a Camila durante una cena privada. La luz parpadeante de las velas proyectaba sombras ominosas en su rostro. «¿Sabes algo del anillo? ¿Por qué Edward fue resignado sin mi consentimiento?», preguntó. Su voz temblaba con una sospecha mal disimulada, su mano aferrada a su copa de vino hasta que sus nudillos se volvieron blancos. Camila sonrió, su tono suave, pero helado. «¿Dudas de mí, mi amor? Edward solo estaba causando problemas, y todo lo que hago es por el bien de la monarquía. Necesitamos cambiar para sobrevivir en esta era». Cuando Carlos insistió sobre el anillo, preguntándole si sabía de su desaparición, Camila cambió hábilmente de tema, enfatizando la necesidad de modernizar la monarquía, siempre con su sonrisa inquebrantable, pero sus ojos esquivos. Su evasión, sumada a la advertencia de Edward, heló a Carlos. Comenzó a recordar las veces que Camila preguntó sobre la caja fuerte, los momentos en que estuvo sola en su habitación y el extraño brazalete que ella llevaba recientemente, cuya gema brillaba idénticamente a la del anillo. La semilla de la duda en el corazón de Carlos, sembrada por la advertencia de Edward, germinó en un árbol venenoso, dejándolo más aislado que nunca, como un rey asediado por la misma persona a la que una vez amó profundamente. El público comenzó a darse cuenta. Artículos en el Times y el Guardian cuestionaban a Camila de manera insidiosa, elevando la pregunta: ¿de amante a ladrona de la herencia real? En BBC Newsnight, los expertos debatían acaloradamente con caras graves: «Esto es un signo de conspiración interna. Carlos está perdiendo el control, y Camila podría haber tomado el anillo para afirmar su poder, a pesar del escándalo que ha sumido al palacio en el caos».
Camila, con una confianza inquebrantable, continuó apareciendo en los eventos benéficos de Londres, ataviada con elegantes vestidos, sonriendo para las cámaras. En las ruedas de prensa enfatizaba: la monarquía debe evolucionar para adaptarse a los tiempos. No podemos obsesionarnos con símbolos como anillos o coronas. Sus palabras, aplaudidas por algunos, apuñalaban a Carlos, quien lamentaba el anillo no solo como un tesoro, sino como el alma misma de la dinastía. Detrás de la sonrisa de Camila ardía una ambición desmedida y una creciente sospecha de que había tomado el anillo para consolidar su posición a expensas de la confianza de Carlos. Estas grietas, originadas por la pérdida del anillo, empujaban a la monarquía hacia una tormenta donde la lealtad sería probada y el poder podría cambiar de manos, dejando en el aire la pregunta: ¿realmente Camilla robó el anillo, como sospechaba Edward, para afirmar su poder? La tarde del 25 de julio de 2025, al caer el crepúsculo sobre Londres, con pesadas nubes grises que presagiaban una noche de intriga, las pantallas de ITV se iluminaron de repente con la imagen de la reina Camila. Sentada con una compostura impecable en un estudio brillantemente iluminado, donde las luces blancas artificiales realzaban cada ángulo, lucía un elegante abrigo color crema, su maquillaje impecable hasta el más mínimo detalle, un suave polvo que disimulaba con pericia las líneas de la edad y labios de un rojo intenso que se curvaban en una sonrisa confiada. Sus ojos brillaban bajo una gruesa capa de máscara de pestañas, ocultando la tormenta interior. Apareció sin previo aviso al palacio, rompiendo cada estricto protocolo real donde las entrevistas exigían capas de aprobación de asesores legales, equipos de medios y seguridad nacional para salvaguardar la imagen impoluta de la dinastía de cualquier paso en falso evitable. El anfitrión, con un tono profesional que intentaba imprimir un aura de normalidad, la presentó como un ícono de cambio, y Camila comenzó a hablar, su voz suave y resonante proyectándose a través de los altavoces de los televisores y llegando a millones de hogares. «Creo que la monarquía necesita una reforma profunda», declaró con asombrosa osadía. «Debemos modernizarnos, abrirnos más al público y centrarnos en nuevos valores, desatados de símbolos anticuados que ya no resuenan con la sociedad contemporánea». Habló con una naturalidad asombrosa, sus gestos ligeros enfatizando sus puntos, pero sus palabras eran como una declaración de guerra abierta a Carlos, quien veía el anillo de oro galés como el alma misma de la dinastía, su esencia. Camila enfatizó deliberadamente que tales piezas de joyería no tienen valor en esta era, como si se burlara de la obsesión de Carlos, incitando al público y a los medios a cuestionar si estaba minimizando intencionalmente el valor del anillo para ocultar sus propias acciones. La noticia se esparció instantáneamente como una ola feroz, rompiendo en los medios internacionales desde Nueva York hasta París. CNN mostró titulares en negrita con la imagen de Camila, ocupando toda la pantalla. Camila desestima el valor de la herencia real, un desafío a Carlos. Su reportero, de pie frente al Palacio de Buckingham bajo cielos oscurecidos, comentaba animadamente: «Esto podría ser Camila intentando oscurecer la desaparición del anillo. ¿O es ella realmente la que está detrás de todo esto?». La BBC rápidamente lanzó un análisis en profundidad, con expertos sentados alrededor de una mesa redonda de nogal, sus rostros graves. La extralimitación de Camila y sus palabras televisivas parecen un esfuerzo por intentar remodelar la narrativa en torno al anillo desaparecido, convirtiéndolo en un símbolo obsoleto en lugar de un escándalo mayor. Back. En el Palacio de Buckingham, Carlos, sumido en una profunda soledad, permanecía sentado en su habitación privada, un vaso de vino tinto sin apretar en la mano, la tenue luz de una antigua lámpara de escritorio proyectando sombras en su rostro demacrado, las arrugas más profundas bajo el resplandor amarillento. Cuando la imagen de Camila apareció en la gran pantalla montada en la pared, se congeló, el vaso se estrelló contra el suelo con un agudo tintineo.
El vino tinto se derramó sobre la intrincada alfombra persa como sangre fresca. Sus ojos enrojecidos brillaban con lágrimas que surcaban sus mejillas, su voz susurrando con una ronquera apenas audible. ¿Qué intenta encubrir sobre el anillo? ¿Qué sabe ella sobre esto? Recordó las largas noches en las que se había sentado junto a Camila, confiándole las cargas del trono, el anillo como símbolo de su legado, y los momentos en que ella había evadido sus preguntas cuando él mencionaba la caja fuerte. Ahora, sus palabras en televisión menospreciando el anillo se sentían como una puñalada por la espalda, convenciéndolo de que no solo sabía de la desaparición, sino que podría estar orquestándola. Vagó por el jardín de Buckingham bajo el frío punzante del final del verano, su delgada capa insuficiente contra los escalofríos internos, las hojas crujiendo bajo sus pies como susurros burlones. Fui un iluso al confiar en ella, pensó. El arrepentimiento surgió como una marea, arrastrándolo de vuelta a los momentos en que Camila se acercaba a la caja fuerte, sus ojos escudriñando curiosamente el anillo. El palacio, antaño un refugio seguro con antiguas paredes de piedra y exuberantes jardines, ahora se sentía como una prisión de sospechas. Y Carlos sabía que la verdadera tormenta apenas comenzaba, con consecuencias que se extenderían a toda la dinastía. Después de la impactante entrevista de ITV, donde Camila compartió públicamente los planes de reforma real, Carlos confesó en privado que el reino se tambaleaba como si una bomba hubiera explotado en el corazón del palacio de Buckingham. Camila desapareció por la noche, disolviéndose como un fantasma en la espesa niebla londinense, sin dejar rastro de dónde fue o con quién se reunió. El teléfono de Carlos no dejaba de sonar en su habitación privada. Llamadas desesperadas desde el antiguo escritorio de nogal donde él, sentado, mantenía la débil esperanza de que ella respondiera y explicara. Pero solo el eco interminable de los tonos de llamada insonoros resonaba en el espacio silencioso, un frío y cortante rechazo que le calaba hondo en el corazón. Incapaz de soportar la inquietud, Carlos abandonó la habitación, saliendo a los jardines de Buckingham en medio del frío de finales de verano. Un viento gélido perforaba los altos y antiguos árboles, haciéndole temblar bajo su delgada capa, como un espectro perdido en la inmensidad del palacio con sus caminos de piedra y sus jardines meticulosamente cuidados. La plateada luz de la luna bañaba las antiguas estatuas de piedra, resaltando su rostro demacrado, con arrugas más profundas que nunca bajo la luz fría. Mientras vagaba, Carlos se detuvo cerca de un rincón apartado del jardín donde un miembro del personal de seguridad, con el rostro serio, había reportado un hallazgo sospechoso. Bajo la tenue luz de la luna, un pequeño objeto brillante yacía en la hierba, un fragmento de gema esmeralda idéntico a la principal del anillo de oro galés. El empleado, un hombre de mediana edad con voz temblorosa de nerviosismo, informó. Su Majestad, lo encontramos cerca del camino de la puerta lateral, que rara vez se usa. Parece que alguien intentó esconderlo o destruirlo. Carlos sostuvo el fragmento, su corazón latiendo salvajemente ante la aterradora similitud con el anillo desaparecido. Recordó un pequeño pero sospechoso detalle de la semana anterior. En un evento benéfico, Camila llevaba un brazalete desconocido, engastado con una esmeralda similar. ¿Era una coincidencia? ¿O había tomado ella deliberadamente el anillo, quitando la gema para ocultar su acto? La pregunta se retorcía como un cuchillo en su mente, profundizando su sensación de traición. Carlos se sentó al pie de la estatua de la reina Isabel, un emblema de estabilidad y deber. Su severo rostro de bronce frío e impasible. Él susurró, la voz quebrada por el dolor. Te he traicionado, madre, al amarla, y ahora ella ha robado nuestro legado. El anillo, madre, no es solo oro, es mi promesa a la dinastía. Sus palabras se elevaron como una confesión, mezclándose con el aullido del viento a través de las hojas, dejando al personal de seguridad a unos metros de distancia en silencio, con el corazón apesadumbrado por el dolor del rey.
Sin atreverse a acercarse, se retiró discretamente a las sombras, dejando a Carlos en la soledad, con la sospecha invadiendo cada fibra de su alma. Fuera del palacio, los rumores se extendieron como una epidemia, desde los pubs de Londres, donde los lugareños se reunían alrededor de cervezas espumosas para discutir el asunto, hasta las redes sociales que zumbaban con millones de compartidos. Una publicación en X de Royal Watch UK obtuvo decenas de miles de me gusta. Camila desaparece después de la entrevista de ETV vinculada al anillo de oro galés. Los susurros sugerían que el cierre de Balmoral no era por mantenimiento, sino una investigación secreta para verificar si Camila realmente tomó el anillo para reforzar su poder, quizás usándolo como un símbolo para afirmar públicamente su estatus. Tabloides como The Sun gritaban titulares escandalosos: Camila y el anillo, reina secreta o ladrona. Los análisis en The Telegraph especulaban que el fragmento encontrado en el jardín podría ser evidencia directa que vinculaba a Camila con el robo, llevando las sospechas a un punto álgido. Carlos se sentía asediado por todos lados. Los antiguos muros de Buckingham parecían cerrarse sobre él, convirtiendo el palacio en una jaula invisible. Recordó la advertencia de Edward, el consejero de confianza abruptamente reasignado, de que Camila estaba extralimitándose en su poder. Y ahora, con el fragmento de esmeralda en la mano, Carlos no podía negar que ella realmente podría haber tomado el anillo, no solo para desafiarlo, sino para enviar un mensaje al reino de que ella merecía un poder mayor. Esa noche, Carlos no pudo dormir, mirando por la oscura ventana con los cristales empañados, esperando una explicación de Camila, una que nunca llegó. Las luces distantes de la calle se filtraban a través de las delgadas cortinas, proyectando largas sombras en el pulido suelo de madera, simbolizando la soledad que devoraba al envejecido rey. Como un barco a la deriva en el mar, el palacio permanecía en silencio, solo el tic-tac constante de los relojes. Pero en el corazón de Carlos, la tormenta rugía con olas de ira y arrepentimiento, listas para arrasar todo en lo que alguna vez había creído. La mañana del 21 de agosto de 2025, mientras el sol de Londres se alzaba débilmente entre las nubes grises, arrojando una luz tenue sobre los antiguos tejados del Palacio de Buckingham, Camila regresó después de su misteriosa noche de ausencia. Sus pasos eran firmes, resonando con una cadencia constante en los fríos pasillos de mármol, donde los candelabros de cristal reflejaban una luz centellante, pero no lograban disipar la pesada atmósfera que envolvía el palacio. Llevaba un vestido de seda azul profundo, de cuello alto y elegante, su cabello plateado meticulosamente peinado, sus ojos afilados sin revelar la más mínima emoción. Sin embargo, el brazalete engastado con esmeraldas que había lucido en su muñeca en el evento benéfico de la semana anterior había desaparecido, como si hubiera sido deliberadamente escondido como evidencia vinculada al fragmento encontrado en el jardín. Carlos, informado de esto por seguridad de sus sospechas, se sintió aún más seguro de su implicación en el robo. Sin detenerse por ningún miembro del personal o asesor, Camila se dirigió directamente al Salón de los Espejos, un espacio ostentoso y rara vez utilizado, excepto para ceremonias formales o momentos que decidían el destino. Inmensos espejos cubrían las paredes, dorados con pan de oro de la época del rey Jorge II, reflejando imágenes infinitas de personas y objetos, creando una ilusión de un laberinto sin fin donde cada movimiento se multiplicaba hasta el infinito. La luz de los altos ventanales se filtraba, brillando en los marcos, pero la habitación se sentía sofocante, como si las propias paredes se cerraran sobre los dos que estaban a punto de enfrentarse. Carlos había esperado allí desde el amanecer, insomne después de una noche de lucha contra el dolor y la duda. Permanecía de pie en el centro, su figura demacrada reflejada repetidamente como innumerables versiones de un rey profundamente herido. Su expresión era sombría, los ojos enrojecidos por las horas de vigilia, las lágrimas secas dejando tenues rayas en sus mejillas. Su mano apretaba el fragmento de esmeralda del jardín,
las uñas hundiéndose en su palma para contener la rabia que surgía descontrolada. Su traje gris estaba arrugado, ya no regía la imagen digna de un monarca, sino la de un hombre al borde de la desesperación. Cuando la puerta se cerró de golpe tras Camila, el eco resonó como un grito de guerra, rompiendo el silencio mortal del palacio. Carlos se giró bruscamente, sus ojos brillando, su voz tronando a través del espacio. «Tú tomaste el anillo, ¿verdad? ¿Crees que puedes robar mi legado, el de mi madre, y convertirlo en una herramienta para tus ambiciones? ¿El fragmento en el jardín? ¿El brazalete que usaste? ¿Crees que no me daría cuenta?» Se acercó, señalando su dedo temblaba de furia. «Edward me advirtió sobre ti, y ahora veo claramente que no solo te estás extralimitando, estás insultando a toda la dinastía. ¿Quién te ayudó? ¿Quién está detrás de esto?» La voz de Carlos se quebró, no solo por la pérdida material, sino por el dolor de la traición, como si el anillo llevara el alma de la dinastía, uniéndolo a sus ancestros y a sus inmensas cargas. Camila permaneció inmóvil, su compostura escalofriantemente tranquila, impasible ante la ira de Carlos. Sus labios apretados en una línea fina, pero sus ojos, como cuchillos, lo escanearon con un desafío inconfundible. Lentamente abrió su bolso, retirando el anillo de oro galés. Era oro puro de Clogau, pero la gema central de esmeralda presentaba una pequeña grieta, como si alguien hubiera intentado quitarla para ocultar su culpabilidad. Camila lo colocó sobre la antigua mesa de nogal en el centro de la habitación. El seco tintineo del metal contra la madera resonó como el golpe final de un martillo, la sentencia. «Solo lo tomé prestado temporalmente», dijo su voz fría, sin remordimientos, cada palabra apuñalando el corazón de Carlos. «He soportado bastante en las sombras de Diana, de Isabel, de todo este reino. Este anillo fue mi manera de recordarles a todos que yo también tengo derechos. No lo tomé para destruirlo, sino para que supieras que merezco estar a tu mismo nivel». Sus palabras no se referían solo al anillo, afirmaban la propiedad del poder que representaba, como si se declarara más digna del trono que él. Recordó años de desprecio público, siendo etiquetada como rompehogares, y decidió que tomar el anillo era un acto de desafío, no para venderlo o conservarlo para siempre, sino para enviar un mensaje, que ya no era una tenue sombra en el palacio. Carlos palideció, la sangre se drenó de su rostro, haciéndolo parecer un anciano, como si siglos hubieran pasado en ese instante. Se acercó lentamente, recogiendo el anillo, sus dedos temblorosos tocando la fría superficie metálica. La gema agrietada simbolizaba la desintegración no solo del anillo, sino del amor y la confianza que le había dado a Camila. «Ya no eres la mujer que amaba», susurró, su voz ahogada por las lágrimas que rodaban por sus mejillas, mezclándose con el dolor del pasado. Recordó la promesa de su madre, la reina Isabel II, quien había expresado su deseo sincero de que Camila fuera reina consorte, solo eso, no una reina de pleno derecho, para salvaguardar el legado real y apaciguar a un público aún perseguido por el recuerdo de Diana, la mujer que había sido el corazón de Inglaterra. Ahora, el robo del anillo por parte de Camila no era solo una traición personal, sino un insulto imperdonable a la dinastía. Camila se dio la vuelta, su largo vestido de seda barriendo el frío suelo de piedra, su suave susurro, como un último adiós, resonaba en la quietud. Se fue sin mirar atrás, dejando un vacío inquietante en la habitación donde los espejos continuaban reflejando a un rey solitario y destrozado, con el frío anillo en la mano. Carlos permaneció inmóvil, con los ojos perdidos en su reflejo en el espejo, como si se enfrentara a su propio dolor, sabiendo que esta confrontación no era solo el final de una discusión, sino el comienzo de una herida irreparable en su matrimonio y en la dinastía misma.
Después de la confrontación en el Salón de los Espejos, donde Camila admitió haber tomado el anillo como un acto de desafío audaz, el público británico se dividió más profundamente que nunca, como una grieta que se abría paso por la sociedad, separando a amigos, familias y comunidades en línea. Un bando, enfurecido, arremetía contra el robo de Camila, viéndola como una traidora real, un insulto flagrante al legado imperecedero de la reina Isabel II. El otro la defendía, argumentando que solo buscaba afirmar su lugar tras años de ser eclipsada por el fantasma omnipresente de Diana y el férreo control del palacio. Las encuestas de opinión, como una encuesta de YouGov del 22 de agosto de 2025, mostraron una grave erosión de la confianza. Solo el 30% tenía una opinión positiva de Camila, una caída drástica del 43% antes del escándalo, mientras que el 55% la etiquetaba como ladrona de la herencia o la mujer más peligrosa de la monarquía. En foros como Reddit y X, los debates bullían. Camila cruzó la línea. Robar el anillo del rey es un crimen imperdonable, escribió un usuario en un foro de chismes reales, obteniendo miles de me gusta. Mientras tanto, una publicación de Defend Camila UK argumentaba que ella solo quería demostrar que no es la sombra de Diana. Después de años de humillación, ¿quién no se rebelaría? Pero rápidamente fue ahogada en críticas. Los medios de comunicación, como buitres que sobrevuelan los cielos de Londres, desenterraron implacablemente el oscuro pasado, convirtiendo el escándalo en titulares sensacionalistas y especiales televisivos. Programas de televisión en la BBC e ITV reproducían antiguas imágenes de la suntuosa boda de Carlos y Diana en 1981, con la joven y radiante princesa en su interminable vestido blanco entrando en la Catedral de San Pablo en medio de la adoración global, hasta la fatídica entrevista de Panorama de 1995, donde Diana dijo claramente, con una voz temblorosa pero firme: «Bueno, éramos 3 en este matrimonio, así que estaba un poco concurrido». Esas palabras resonaron como una maldición de la historia, recordando a millones el icono de compasión, vulnerabilidad y tragedia que fue Diana, y contrastándola con Camila, a quien Diana, en conversaciones privadas, llamó despectivamente Rottweiler. Artículos del Guardian analizaron profundamente que Camila no solo era odiada por su pasado como rompehogares, sino que ahora era vista como una traidora por tomar el anillo. Un símbolo sagrado transmitido a través de 3 monarcas. Town and Country enfatizó que el acto de Camila era la cima de sus ambiciones, pero también su mayor error, sin dejarle camino de vuelta. Dañar intencionalmente la gema mostraba un cálculo para ocultar la culpa, pero el fragmento del jardín lo expuso todo. Estas piezas, acompañadas de fotos de los años 90 de la sonrisa discreta y los ojos resilientes de Camila, avivaron el fuego, provocando debates públicos sobre si realmente había cambiado o si siempre había sido una mujer calculadora. Camila se retiró temporalmente de sus deberes públicos, recluyéndose en su casa de Raymill en Wiltshire, un rincón apacible lejos de los destellos de los paparazzi que se agolpaban en las puertas. Vestía atuendos sencillos, suéteres de cachemir beige y cómodos vaqueros, sentada en el exuberante jardín con un libro de historia real, sorbiendo té de la tarde junto a las ventanas que daban a los campos. Pero detrás de la serena fachada había un estricto control mediático bambalinas. Llamaba a asesores de confianza a través de líneas seguras, dirigiendo la cobertura para minimizar los daños. Enfaticen que solo quería proteger el anillo de los indignos, que actué por el beneficio de la monarquía, decía con calma, intentando redefinir el robo como un motivo noble. Pero el público ya no creía en sus palabras. Los artículos rápidamente desestimaron esto como absurdo y un intento desesperado de salvación. Carlos, por el contrario, se recluyó en Buckingham, declinando todas las invitaciones públicas, sus ojos reviviendo la dolorosa pérdida de Diana. Noches de insomnio deambulando por los oscuros pasillos.
sueños de su sonrisa radiante en los jardines de Kensington y la culpa por dejar que Camila se inmiscuyera, convirtiendo su matrimonio en un trágico trío. Vagaba por el palacio, su mano aferrada al anillo ahora dañado, la gema agrietada simbolizando su propio derrumbe interno. Susurraba para sí mismo. Madre me advirtió sobre ella, sobre su ambición, pero fui cegado por el amor. Ahora nuestro legado está manchado. El palacio permanecía en silencio, solo el tic-tac constante de los relojes. Pero afuera la tormenta de la opinión pública rugía, arrastrando fantasmas de escándalos pasados de los años 90 hasta el robo del anillo, convirtiendo a Camila en el epicentro de la crítica del reino. En medio de la tormenta de escándalos que envolvía a la monarquía británica, el castillo de Balmoral, que una vez fue un símbolo de tranquilidad imperecedera, ahora sellado detrás de verjas de hierro como una fortaleza inexpugnable, se convirtió en el epicentro de una fatídica reunión secreta. El príncipe Guillermo, informado detalladamente por seguridad sobre el fragmento de esmeralda hallado y la confesión de Camila en el Salón de los Espejos, convocó a miembros clave de la realeza en el consejo privado para abordar la crisis. Se erguía ante los asistentes, sus ojos llenos de determinación, y declaró con voz firme: Camila cruzó la línea al tomar y dañar intencionalmente el anillo de oro galés. Esto no es solo una traición personal a mi padre, sino un insulto al legado de mi abuela y a toda la dinastía. No podemos permitir que siga amenazando la estabilidad de la monarquía. No hubo comunicado de prensa. Ningún miembro del personal, más allá de los leales absolutos, conocía esta reunión. En la antigua sala de reuniones, con paredes de madera oscura y el parpadeante resplandor de la chimenea proyectando luz sobre los retratos de monarcas pasados, Guillermo elevó su voz, profunda pero autoritaria. Debemos actuar para proteger el legado real. Camila no puede conservar el título de reina consorte después de esto. Hoy decidiremos su destino y aseguraremos la restauración del anillo para preservar su valor simbólico, su esencia misma. Est or very cominas. La tensión en la habitación era tan palpable como la cuerda de un arco bajo presión, todas las miradas clavadas en la mesa donde se encontraban prolijamente dispuestos documentos cruciales. Informes de seguridad sobre el fragmento, fotos del brazalete de Camila y el testimonio de Edward sobre su extralimitación. La reunión se prolongó durante horas, con debates acalorados pero contenidos detrás de los gruesos muros de piedra. Los miembros, desde duques veteranos hasta asesores legales, discutieron las acciones de Camila en detalle, desde el robo del anillo, pasando por la alteración de su título en el sitio web real, hasta la entrevista de ITV, donde ella minimizó el anillo como una mera joya para desviar la atención pública. Algunos argumentaron que actuó impulsivamente, impulsada por décadas de críticas públicas, pero la mayoría estuvo de acuerdo en que se había extralimitado peligrosamente, poniendo en riesgo la estabilidad dinástica. La votación se anunció en un silencio sepulcral. Una mayoría abrumadora para degradar a Camila de reina, consorte, princesa consorte, un título menor sin implicaciones de poder, y despojarla de toda participación operativa real, con efecto inmediato. El Consejo también ordenó que se disculpara públicamente por el robo y que el anillo fuera enviado a un joyero real para su restauración, con los costos a cargo de Camila como castigo simbólico. Esto no era una mera administración. Era una declaración clara, un exilio de Camila del centro de poder de la monarquía, salvaguardando el legado de Isabel II bajo el liderazgo de Guillermo. Esa tarde, en el Palacio de Buckingham, Carlos, una figura solitaria, permanecía sentado en su oficina privada. La tenue luz proyectaba sombras sobre su rostro demacrado. Ante él, el documento oficial del Consejo Privado sobre pergamino real con relieve, líneas frías que confirmaban la decisión sobre Camila. Sostenía el anillo de oro galés dañado, sintiendo su frío como un recordatorio constante de la traición. Tomó la pluma.
Su mano temblaba ligeramente, la tinta tocando el papel como el golpe final de un cuchillo que cortaba un vínculo que había definido gran parte de su vida. Carlos firmó, cada trazo como una herida. Su corazón estaba pesado, tanto como rey que cumplía su deber dinástico, como esposo que se veía forzado a renunciar a un amor que le había costado tanto construir. Mientras dejaba la pluma, la puerta se abrió y Camila entró. Le faltaba su habitual confianza. Sus ojos delataban la derrota, aunque el orgullo aún se aferrara a su semblante. Su vestido de seda azul profundo ahora parecía carecer de sentido. Sabía que el título de reina consorte había desaparecido para siempre, una pequeña maleta a sus pies como si estuviera preparada para la partida inminente. Carlos se puso de pie, su voz baja, pero fría, resonando desde un trono invisible. Tomaste el anillo, Camila, y con él robaste mi confianza, la de la dinastía y la del reino. Creíste que podías estar a mi mismo nivel, pero te equivocaste. A partir de hoy eres princesa consorte y ya no aparecerás públicamente conmigo. El poder que una vez tuviste se ha terminado. Sus palabras no eran solo una declaración, trazaban una frontera inquebrantable entre ellos, poniendo fin a un largo capítulo de amor, controversia y sacrificio. Camila se mantuvo inmóvil, los labios apretados, pero los ojos impasibles. Respondió, con un tono tranquilo, pero afilado como una cuchilla. Crees que has ganado, Carlos, pero he dejado mi huella. Este reino me recordará, no como una perdedora, sino como una mujer que se atrevió a desafiar. El anillo será reparado, pero la grieta en tu corazón nunca lo hará. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire como una maldición, enviando un escalofrío por la espalda de Carlos. Camila se dio la vuelta, abandonando la habitación, el taconeo de sus zapatos resonando en la piedra como el latido de un era que se desvanecía. A la mañana siguiente, mientras una tenue luz del amanecer se filtraba por las ventanas de Buckingham, Camila se disculpó públicamente en una declaración en vivo en la BBC, admitiendo su acción equivocada al tomar el anillo y comprometiéndose a cubrir los costos de restauración. Su voz era firme, pero sus ojos mostraban una insatisfacción latente, como si hablara solo para apaciguar. Salió discretamente del palacio por una puerta lateral, lejos de los objetivos de los paparazzi o de las miradas curiosas. Llevaba solo unas pocas maletas cuidadosamente empacadas por fieles sirvientes, pero sus ojos permanecían gélidos, como si estuviera tramando un nuevo movimiento. Los medios se apresuraron a publicar historias con titulares sensacionalistas. Camila degradada a princesa consorte tras el robo del anillo real. Los análisis en la BBC y The Times enfatizaron: esto pone fin a las ambiciones de Camila, pero señala una reestructuración del poder real con el príncipe Guillermo, liderando la protección del legado de Isabel II. El anillo será restaurado, pero la grieta de la monarquía sigue siendo una lección de ambición y traición. Balmoral, aún cerrado, ahora tenía un nuevo significado público, el lugar donde se expuso una trama y donde Camila fue expulsada del núcleo del poder, marcando la victoria de Guillermo al proteger la herencia de su abuela. En Buckingham, Carlos se sentó solo frente a un antiguo espejo, aquel de Jorge VI, la tenue luz de los candelabros iluminando su rostro, ahora marcado por la edad y el dolor. Sostenía el anillo de oro galés esperando su restauración, deslizándolo en su dedo una última vez antes de entregárselo al joyero. La gema agrietada de la esmeralda reflejaba una luz tenue, recordándole las pérdidas. Susurró para sí mismo: un anillo puede simbolizar toda una dinastía y no dejaré que nadie lo toque de nuevo, ya sea por amor o por ambición. Sus palabras resonaron en la habitación vacía como una declaración final para una tragedia real donde el amor, la ambición y la traición colisionaron, dejando grietas incurables en la corona de Carlos. ¿Te hace esta historia de traición y degradación de Camila replantearte el amor entre Carlos y Camila